Muy buenas y bienvenidos a este nuestro espacio para compartir, para conversar, disculpen, y sobre todo si es de testing. Bienvenidos también a un nuevo ciclo de encuentros donde traemos un nuevo formato. Queremos salir un poco de esa presentación, digámosles, tradicional, donde viene el presentador con su PowerPoint y al final las preguntas, e incorporar este nuevo un poco más dinámico donde reunamos a varios interesados, especialistas, expertos en un tema para conversar, debatir y donde podamos potenciar también más la interacción con ustedes, ¿no? Con los presentes. Entonces, arrancamos este nuevo formato con un tema más que interesante y actual, y por más técnico, automatización, pero para las prácticas de Continuous Integration, Continuous Delivery, y ahí en el título decíamos cómo, cuándo, dónde, y en la descripción pueden ver que queremos abordar varios temas, dependerá también de lo que ustedes vayan proponiendo. Entonces, hablando de eso, los invito desde ya, antes de pasar a presentar a nuestros invitados, a que cualquier consulta, pregunta, y no solo preguntas y consultas, sino también cualquier anécdota, vivencia, experiencia, puedan ir dejándola ahí en la sección de preguntas que tienen en el panel a la derecha. Yo voy a estar pendiente para ir incorporando esas preguntas o esas experiencias al debate y así enriquecer mucho más el espacio y que ustedes puedan hacer más parte también. Al final, por supuesto, si queda tiempo, tendremos también para analizar, barrer un poco las preguntas que hayan puesto y los comentarios también. Entonces, bienvenidos también, agradecidos a nuestros invitados de hoy. Los presento de manera rápida. Tenemos 4 invitados de Abstracta con diferentes enfoques, como por ejemplo Rocío, viene con una fuerte experiencia en la automatización de pruebas y sobre todo muchas de ellas en proyectos asociados a estas prácticas de Continuous Integration, Continuous Delivery. Así mismo Juan Pablo, por su parte, Juan Pablo Sobral, con una experiencia más en el desarrollo, pero también vinculado al tema. Andrei Guchin, parte de experiencia como líder de equipos que han estado relacionados a Continuous Integration, Continuous Delivery, pero también con un enfoque de pruebas de performance dentro de este tipo de, de práctica, podemos decirle. Y Roger, que ha tenido diferentes roles de desarrollador, líder técnico y ahora nuestro CTO de Abstracta, así que va a haber experiencia de mucho tipo, creo que va a estar muy rico el debate y desde ya arrancarlo, ya le doy la bienvenida y agradecimiento. Me gustaría que lo hiciéramos planteando o explicando cuál fue ese disparador que nos llevó a analizar que este era un buen tema y a pensar que necesitaba un espacio para hablar de esto. Creo que Andrei estuvo vinculado por ahí a ese disparador, así que Andrei, rompo el hielo contigo, te doy la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias, Arcadio. Gracias por esa presentación. Y sí, como bien decías, bueno, vamos a hablar un poco de buenas prácticas, consejos y tips acerca del testing en contextos de integración continua y delivery continuo. Como mencionabas en nuestras presentaciones, nosotros hemos participado y actualmente participamos en muchos proyectos con clientes, fundamentalmente todos desde el área del testing, digamos, con muchos clientes que usan, que tienen este approach de CICD, digamos. Y bueno, y es inevitable en estos proyectos que surjan en el día a día, digamos, preguntas hacia nosotros como referente del área de calidad, por ejemplo, de consejo, de buenas prácticas o dudas o cosas que nosotros le podamos recomendar a ellos para que puedan mejorar o directamente integrar sus pruebas a los distintos pipelines que ellos tienen y eso. Y bueno, y un poco la motivación de esta charla, digamos, surgió a partir de un proyecto en particular, eh, donde nosotros trabajamos con un cliente que para contar rápidamente, digamos, y no hacerla muy larga, el cliente nos contrató básicamente para que definamos su área de calidad. Era un cliente que tenía todos sus procesos de desarrollo, de infraestructura, de DevOps, pero no tenía área de calidad y nosotros empezamos a trabajar con ellos justamente para formar esa área. Y bueno, y empezamos a diseñar casos de pruebas, suites de regresión, funcionales, manuales y también
del lado del automation empezamos a definir repositorios de pruebas automatizadas, distintos tipos de suites. Y bueno, hasta que llegó el momento justamente de hablar de la integración de estas pruebas en los distintos pipelines que este cliente tenía. Y ahí fue cuando el cliente nos planteó, digamos, el privilegio, digamos, o básicamente lo que nos dijo fue, ustedes acá son los expertos en calidad, nosotros confiamos en el criterio de ustedes, en su experiencia, entonces todo lo que ustedes nos digan, nos recomienden en lo que respecta a la integración de las pruebas y los tipos de pruebas y todos los procesos y metodologías relacionados a ello, nosotros lo vamos a tener muy en cuenta y básicamente vamos a implementar todo lo que nos digan. Entonces, bueno, ahí se nos planteó como la necesidad, digamos, de juntarnos y decir, bueno, esta oportunidad es una oportunidad como única, por así decirlo, o es un privilegio realmente de poder aplicar todas las metodologías, los consejos, las buenas prácticas que nosotros siempre pregonamos y que decimos que es el escenario ideal, digamos, para integrar pruebas de bueno, funcionales, de performance y cualquier tipo de pruebas sobre los sistemas. Es como la oportunidad para hacerlo y bueno, y ahí fue que nos juntamos entre las distintas áreas dentro de Abstracta, como decía, acá hay gente que tiene mucha experiencia en automatización funcional, en DevOps, desarrollo, bueno, en performance, entonces nos juntamos todas las áreas para tratar de definir bien, a ver cuáles son todas estas buenas prácticas y consejos que nosotros podríamos darle a este cliente, ¿no? Y ahí fue que se generó esta discusión, que salieron cosas súper interesantes y bueno, y el motivo de esta charla justamente es compartirla con todos los que la están viendo, ¿no? Estás en mute, Arcadio. Buenísimo, me decía, buenísimo y es un reto muy grande cuando nos dicen desde cero, uno tiene que montar todo el ambiente, la configuración, pensar en las pruebas, pero seguro también tienen experiencia con proyectos donde hemos entrado y ya está el pipeline y también tiene sus retos, entonces sus retos de identificar dónde puede haber mejora o qué está bien y aprender para llevarlo a otros y como tú dices, compartir es el principal objetivo y está bueno, ¿no? Traerlo acá entonces. Entonces, ahí me muevo, por ejemplo, podría sentir... ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido en esto de automatizar, automatización de prueba y la integración con Pipeline? No sé, por ejemplo, Juan Pablo, que viene más de la pata de desarrollo, por decirlo de alguna forma. No sé qué experiencia has tenido tú en este tipo de temas. Y mirá, me ha pasado de todo un poco. O sea, como comentabas vos, de caer, viste, a proyectos que ya tienen establecido un pipeline o lo que sea, y que en realidad lo que quieren es ver cómo integrar una herramienta nueva, de repente arrancar a integrar alguna pruebas hechas en tal o cual herramienta. También me ha pasado, por ejemplo, proyectos en los que directamente no tenían ni pruebas ni pipeline y querían arrancar a hacer algo de DevOps. Entonces de repente ahí armamos ya más un pipeline básico, alguna prueba básica. O sea, me ha pasado de estar como del lado más de DevOps, del lado más de las pruebas también, respecto a este asunto. También, viste, hay equipos grandes, equipos chicos. Lo que le ha pasado a Andrei, por ejemplo, de que haya como muy buena disposición y eso, de parte de como el cliente, está bueno. Y eso no siempre pasa. No de que no haya una disposición del equipo del cliente, sino de que de repente esté como más quebrado en silos el tema de las distintas áreas. Y en realidad vos en DevOps lo que buscas es de bajar esas barreras y generar colaboración entre esos distintos ambientes. Eso está re bueno, eso que le ha pasado a Andrei. A mí me ha pasado inclusive, eso en general pasa en empresas grandes en mi experiencia, clientes más, digamos, más grandes, y en algunos se puede más fácil y en otros más difícil, como todo. Pero sí, yo por suerte he tenido la suerte de estar de los dos lados del mostrador, como quien dice en este tema. Y entonces ahí, Juan Pablo, esa otra pata donde no es tan amigable, por decirlo de alguna forma, la integración de tu trabajo a ese conjunto que podemos decir de diferentes
roles que interactúen, Ujú. sobre todo en agilismo vemos que los equipos se suponen que no tienen ni siquiera definidos roles, sobre todo por ejemplo en Scrum, pero sin embargo a veces se crean esos Sí, silos sí. o esa cosa compleja de poder como generar esta sinergia. No sé ahí Ujú. si en tu vivencia ha funcionado algo que pueda servir como consejo, buena práctica o algo que capaz Y si no debería pasar. ujú. No, o sea, a ver, más allá de que haya cosas que deberían o no deberían de pasar, uno se tiene que adaptar a las circunstancias del proyecto. En mi experiencia, en realidad, cuando tenés ese tipo de situaciones, lo que más te conviene es intentar de conseguir aliados, en cierta forma, en las distintas áreas, o gente que esté interesada en tirar para el mismo lado que vos. Entonces, de repente, más allá de que si querés pedir algo de infraestructura, que necesites ese servidor así, así, y de repente sabes que van a estar unos días, si vos conocés a alguien en el equipo de infraestructura con quien te llevas bien y de repente está interesado en que te conseguirte ese servidor más rápido, él puede de repente conseguirte ese servidor en un día o dos, en vez de una semana. Y lo mismo con todo. Y en realidad al final es eso, no es solamente, digamos, ir y armar un pipeline, también es arrancar a generar esa sinergia de repente entre los distintos equipos que capaz que orgánicamente no se da y se necesita que venga alguien de afuera a intentar de fomentarla. Pero en general, en realidad sí, o sea, directamente, si no sea orgánicamente, uno tiene que igual hacer el esfuerzo, intentar de conseguirse conocidos en todas las áreas y ta. Además, seguramente ellos sepan más que vos, seguramente no, ellos saben más que vos del área en la que están seguramente, y te los vas a necesitar también, o sea, para debugging, troubleshooting, de lo que fuera, van a conocer mejor que vos el paño respecto a quién pedirle las cosas y eso. Entonces, en realidad, yo lo veo más por el lado de es también muy importante, allá de lo técnico y eso, lo humano en en ese tipo de situaciones. Sí, me Y parece veces que ahí, también ahí va, vamos, Ro. no, y lo Está importante me bien. parece también ahí es la empatía, generar empatía con tus aliados, digamos, y que no sea yo me divido y está mi grupo por acá y yo genero mis aliados y mi equipito contra el otro equipito. Ese tema, No, no, tenemos que colaborar y generar una empatía general en todo el proyecto. Eso me parece que es exacto. crucial. Sí, o sea, además puedes ayudar como al integrar como todas esas distintas áreas, al armar, no es alarmar el pipeline, pero para que funcione sí tienen que estar todos tirando para el mismo lado y en realidad hay muchas veces de repente se pueden acortar ciclos de retroalimentación y eso que en realidad después generan que haya mucho mejor relación entre distintos equipos, capaz, ¿entendés? Puede distinto, viste, como desarrollador, armar un release, tirárselo por arriba de un muro al tester y esperar rezando para que, viste, te diga que está todo bien y de repente te dicen que no, y vos, no sé qué, papá, es totalmente distinto a si vos en realidad tenés un pipeline en el cual están los dos, o sea, vos pones el código que entra, pero ellos escriben las pruebas que están corriendo dentro de ese pipeline también. Entonces, ahí es como que me parece que es una forma más de visualizar como el trabajo de todos en el mismo sentido. Supongo que es eso de lo que hablas, ¿no, Roger? Sí, sí, totalmente. Esa lucha de tratar de buscarse aliados y demás, hay veces me recuerda a cuando no está alineada la administración, ¿no? Con esta necesidad Ujú. o con esos beneficios que aportaría el tema de la integración continua, del pipeline. Y me pasa a veces con el agilismo también, ¿no? Que es muy difícil cuando no está Sí. alineado con los empresas de la administración o no visualizan eso y no apoyan del todo. Entonces queda como, vamos a demostrar que Ujú. verdaderamente tiene beneficio una vez que lo logremos y luego lo hacemos ver, pero sin ese apoyo que es tan importante. Entonces ahí también hacer visible esos beneficios a la administración y lograr que apoyen ese empuje es algo fundamental para lograr eh, tener esa estructura necesaria y ese resultado que buscamos. No sé ahí, Rocío, que es al fin. Sí, sí. Entonces, No, no, tuve tranquila, no un pasa nada. pequeño desliz de esto de lo que nos pasan cuando estamos remotos. Justo me empezó a avisar que me quedaba sin batería. Clásico. Normal. Ay, Dios Déjame mío. mirar por si acaso, ahí va, estoy bien. Sí. Rocío, te Y quería preguntar, en tu rol como automator, ahí mencionaban algunos temas de algunas cosas que han estado buenas y otras no en el equipo. Para ti, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes a los que te has enfrentado para implementar Python eficiente o para lograr que funcione, que sea visible tu trabajo y sus resultados? sí, bueno, de los desafíos que yo he tenido que enfrentar a la hora de automatizar, y he tenido varios, me he enfrentado a proyectos que ya hay automatización hecha y proyectos muy grandes y proyectos que no hay nada como este justo ahora que pertenezco a Abstracta, ha sido
primeramente ir por la base, ¿viste? Decir, bueno, ¿cuál es la estrategia de calidad que tiene a nivel del proyecto? ¿Cuál es la estrategia de automatización que tenemos en el proyecto en estos momentos? Y de ahí un poco como encararla, porque viene siendo como la base para tener esta integración continua exitosa, por así decirlo. Entonces, una de las cosas muy importantes que yo digo que viene siendo como algo primordial es que yo me fijo, bueno, este proyecto en sí, como voy a poner por ejemplo en que no tiene nada automatizado, en que estoy en abstracta, y me piden, bueno, necesitamos automatizar tipo la aplicación, no tiene ningún tipo de API test, no tienen ni pruebas unitarias, no tienen pruebas automatizadas de ningún tipo, y lo primero que yo me guío, bueno, según la pirámide de Kohn, que viene siendo el ideal a la hora de armar una estrategia de automatización y de armar una suite de pruebas para automatizar, bueno, en ese caso serían las pruebas unitarias. Y entonces generar un pipeline de pruebas unitarias donde corran menos tiempo, que sean ágiles, que sean concisas, porque viene siendo como uno de los objetivos principales de lo que sería la integración continua y el continuous delivery, la agilidad de encontrar estos bugs lo antes posible. Es decir, esta fue una de las primeras cosas que me pasó. Les cuento que yo pertenecía a un proyecto muy grande donde ya había un proyecto automatizado y justo yo me fui a integrar, entonces ahí la moneda fue distinta, ya había toda una estrategia armada y fue como adaptarme a la estrategia y justo me pasó algo muy puntual con respecto a esto, que fue que no existía una estrategia de branching en ese proyecto y en cierto momento nos empezamos a pisar todos los desarrolladores, que éramos casi 30 desarrolladores, eran 12 proyectos sobre el mismo repositorio, nos empezamos a pisar el desarrollo y perdimos toda una semana de trabajo para poder, esa rama en la que corría el pipeline, para poderla ponerle estable. Para mí eso fue todo un desafío, porque bueno, justo todos tuvimos que congeniar y decir, bueno, señores, tenemos que armar algo, tenemos que hacer algo, no podemos seguirla por este lado, y bueno, de ahí salió que además de tener una buena estrategia de automatización, donde sabemos cuáles son los casos que se van a automatizar, tenemos que agregarle, bueno, una estrategia de branch, para que en nuestro continuo delivery, es decir, una vez que pongamos a correr el pipeline, bueno, pues todos corran exitosamente y sea exitoso y llegue a cumplirse el objetivo de cada uno de los deploy, de los release en ese momento. Has tocado dos puntos importantes, ¿no? Uno es la estrategia de automatización, de tener parte de lo que teníamos como título, ¿no? Como cómo, con una buena estrategia de automatización, y capaz algo que capaz no es tan nombrado, esto de una buena estrategia de branching, capaz se nombra más para el desarrollo y no se tiene tanto en cuenta cuando hacemos nuestros casos automatizados y la importancia que tienen, que empieza a jugar cuando incluso están integrados en Continuous Integration, todo esto de DevOps, esos casos automatizados. Ahí preguntarte algo que me surgió duda cuando mencionabas que eran varios desarrolladores, ¿ahí eran automator o eran desarrolladores de desarrollo de las funcionalidades? No, yo hablo de desarrolladores desde el punto de vista como el automator que tiene que generar código para volcar la calidad. Y en ese sentido, como desarrolladores me refería. Sí, claro, es un equipo grande de tester automatizando para ese pipeline y se complejiza cuando son equipos más grandes y ahí es donde entra a jugar un mayor rol, mayor importancia el tema del branching para tener esa, para lograr eso de tener presionado, que no se pisen y demás. La idea de la integración continua es que sea ágil a la hora de encontrar los bugs. Es decir, yo estoy ejecutando mi código, a la misma vez estoy pushando sobre las ramas y ya está corriendo el pipeline verificando de que ninguna de las líneas que se agreguen, pensando en el área de desarrollo, rompa nada, en el sentido de, ¿viste? de los módulos que ya están desarrollados. Entonces, eso fue realmente crucial, se perdió, ya te digo, toda una semana, todo un sprint, porque sencillamente la rama no era estable. Y habían 12 proyectos asociados a esa rama, te podrás imaginar, ¿viste? Entonces yo hallo como que es de vital importancia agregarlo a esta estrategia de
integración continua, como buenísimo eso que dices ahí, súper interesante. No sé si alguno tiene otra experiencia parecida en proyectos grandes o cómo es entonces en proyectos chiquitos. ¿Sigue siendo importante la estrategia de branching o sobre todo aplica cuando el proyecto es grande? Y, desde mi punto de vista, siempre es importante tener una política de comunicación o de colaboración, acuerdos y contratos que tenés dentro del equipo. Y dentro de eso está bueno, cuanto más grande el equipo, tener más claro cuáles son esos contratos o esos pasos que vas a tener que hacer para interactuar de una manera exitosa con el resto del equipo. Con el esquema de branching, hay varios esquemas de branching, tenemos un recurso que capaz después lo compartimos, y algunos se aplican mejor a algunos entornos, por ejemplo, a equipos más chicos o a algunos tipos de aplicación también. Y ahí también, como que la estrategia en general de Continuous Delivery o de Continuous Integration va a depender mucho, me parece, de eso, del equipo, de las políticas internas que tenga la organización, y también del tipo de aplicación que estás desarrollando. Si es una aplicación más de integración, si es una aplicación más de desktop, si es una aplicación más un simple ABM, si es una aplicación más con una lógica más compleja. Ahí va a cambiar mucho en qué énfasis le vas a dar a determinadas pruebas, me parece, sobre otras. Ahí, buenísimo. Voy a incorporar un par de preguntas que nos está haciendo acá en el público presente Juan Baudacio. Gracias por animarse y también animo al resto que lo haga. Que está muy relacionado capaz para Rocío, ¿no? O cualquiera. Porque dice, ¿cómo se transforman o modifican los test case, pasos, resultados obtenidos y esperados de manuales una vez que piden automatizar? Y la otra pregunta que tiene mucha relación, si se migra de diseño de casos de prueba, compartición de equivalencia, valores límites, etcétera, a un enfoque ágil, ¿qué cambia en el diseño o no cambia nada? Está más para Rocío, capaz, ¿no? ¿Se refiere a la hora de implementar lo que serían los casos de prueba? Bueno, es como que tenemos los casos de prueba diseñados ya, los ejecutamos manualmente y nos piden que lo automaticemos. Sí, ¿Qué cambia ahí todo el diseño del caso de prueba en cuanto a paso, resultado obtenido, resultado esperado? Esa transmutación a la automatización, ¿cómo sería desde un diseño más para manual a llevarlo a implementar? Y la otra pregunta viene dada por llevarlo a un ambiente ágil. Pero bueno, si quieres, respondemos primero la de llevar de unos casos para ejecución manual a automatizada. ¿Cómo hacemos ese diseño, esa implementación de casos? Arranco con una cosita que creo que aplica tanto para lo funcional como para lo funcional manual, automatizado de la performance. Me parece que ahí lo principal o lo primero es pasar, que Rocío comentaba algo de esto, ¿no? Pasar de lo complejo a lo básico, ¿no? De tener casos de prueba simples, fácil de mantener, porque en un esquema de CICD, bueno, vos estás modificando, como quien dice, el ambiente de tu producto bastante seguido. Entonces, si tenés casos de prueba muy complejos o automatizaciones de repente con mucho código con mucha complejidad mismo en los flujos, se te va a complicar para darle mantenimiento y ahí vas a perder mucho tiempo, me parece, revisando, digamos, si los resultados de las pruebas son porque de verdad encontraste bugs temibles falsos positivos. Exactamente. Entonces creo que como primer cosa a tener en cuenta es eso, ¿no? Tratar de pasar de lo complejo, de un enfoque más end-to-end capaz a lo simple, a lo unitario, por decirlo de una manera. Ahí no sé, Rocío, perdón que empecé a responder la pregunta yo, pero capaz que querías agregar algo más. No, a agregar la base, y si nos guiamos por el ideal, que es la pirámide de Kohn, ¿qué es lo primero que debemos automatizar? Son las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias, ¿qué es lo que validan? Bueno, son sentencias de código, si existe un botón, bueno, pues valido el botón. Ahora, según va subiendo, bueno, según se van automatizando. Hay proyectos que sí o sí necesitan que existan casos de pruebas end-to-end, donde tienen que recorrer toda una causística, muchos pasos para llegar a un resultado esperar, porque están dentro de sus funcionalidades básicas o son críticos en ese momento.
pero a la hora de usar un pipeline, según mi experiencia y la estrategia que yo he visto, para estos dos casos se usan dos. Uno para correr las pruebas unitarias, donde siempre se va a estar corriendo una vez que terminen los desarrolladores, se juntan los pipelines con estos tags, y otro en donde al final, supuestamente, pongo un ejemplo, se corre un deploy, hay un deploy tipo un miércoles, bueno, pues sabemos que desde el martes tiene que estar corriendo estas pruebas end-to-end, y una vez que se haga el deploy, tiene que correr estas pruebas end-to-end antes de entregar el producto al cliente. No sé si lo expliqué bien por ahí, si se entendió. Y a la hora de transcribir desde funcional a automation, bueno, pues para esto existen muchas técnicas y no es solamente cuestión de código. Existe el lenguaje Gherkin, que es básico, es como los mismos pasos que se hacen en el funcional, donde se describe todo un caso de prueba. Paso 1, abro esto, paso 2, es exactamente lo mismo. Entonces, me parece interesante ahí remarcar como importante que no todo tiene que automatizarse. No. Y no todo va a pipeline. Entonces, habrá casos que no vale la pena automatizar porque son críticos, porque necesita validaciones que se hagan funcionales de manera manual, visual, con un análisis de resultado humano. Y entonces, según esos análisis, habrá que definir qué va a automatización, qué va a pipeline y qué queda para pruebas manuales, porque esto nunca estamos hablando de suplantar al tester funcional, a la persona, sino que es un apoyo para que ese tester se pueda dedicar a diseñar, a desarrollar, a pensar y a implementar pruebas mucho más complejas con este tiempo que no ejecuta manualmente, con este tiempo que tanto se gana y con este agilismo que tanto se busca en nuestros equipos hoy en día. Entonces me parece como un aspecto importante es no todo tiene que ser automatizado. A la hora sí de implementar algo que antes se hacía manual, bueno, según la herramienta que usemos, según el lenguaje que implementemos, habrán los comandos, los pasos, demás, las validaciones, pero ya ahí se necesita cierto conocimiento técnico, a menos que usemos herramientas codeless, que son bastante, no necesitan automatización y hoy en día se potencian mucho y ayudan muchísimo para ganar una mayor automatización en nuestros ambientes. Y otro aspecto importante que ahí mencionabas y quería remarcarlo, sí, es el tema de una buena estrategia de automatización. La mayor enfoque a veces nos gusta de que dar clic en el botón y que todo se ejecute. Alguien la máquina haciendo por mí, pero donde más impacto tiene que tener nuestra automatización es a nivel unitario, esto que se ejecuta, como tú decías, a componente, y a nivel de API, donde no es tan visual, pero es mucho más rápido, más fácil de mantener y demás. Y luego, lo menos posible a nivel de interfaz de usuario, y luego exploratorio manual, lo que sea, como tú decías, más crítico. Entonces, no intentar todo automatizarlo ni que todo vaya al pipeline. No, y también depende mucho del contexto del proyecto. Te pongo otro ejemplo. En un proyecto donde es una pasarela de pago, bueno, pues ahí el enfoque no sería en las pruebas end-to-end, no sería, viste, sería en API test y en pruebas unitarias, el enfoque principal. Todo depende también del contexto a la hora de tú sacar toda tu estrategia de pruebas que vas a automatizar, depende del proyecto en el que estés trabajando y de lo que le aporte valor. Buenísimo. Ahí Agustín Barbosa preguntaba, y creo que lo mencionábamos, de que con todas estas técnicas que hablan, las pruebas manuales se terminarán. No, para nada. No, o sea, la idea es justamente lo que mencionabas vos, Arcadio, que en realidad va a haber, por ejemplo, no hay valor agregado, digamos, en que, por ejemplo, yo, si fuese un tester funcional, esté ejecutando en Postman las pruebas cliqueando un botón. No estoy agregando ningún tipo de valor a ese proceso, siendo que eso puede ser algo que yo puedo automatizar como parte del pipeline y liberarme a mí para que después me ponga a hacer testing exploratorio en la aplicación web o mobile o lo que sea que consume esa API. Entonces, en realidad, es simplemente un tema de agilizar procesos en los cuales la participación de una persona no agrega un valor extra, como correr una suite de pruebas que ya está escrita, ¿no? Y liberar a esa persona para que tenga tiempo para realizar otras tareas en el equipo, en particular en contextos ágiles, tarea de cualquier tipo. Además no tiene por qué ser testing exploratorio, ¿no? Sí, totalmente. Para mí es parafrasear lo que ya dijeron, pero básicamente es hacer de cada herramienta que tenés, de las personas y de las automatizaciones, el mejor uso posible. Nadie va a querer estar testeando cada vez que hay un release 20 pasos a mano que ya se sabe cuáles son los pasos, lo automatizás. Entonces ahí es, además de que es aburrido hacer siempre lo mismo, a medida que te aburrís es más posible que cometas errores.
Entonces, ahí es aprovechar la creatividad y la capacidad que tiene el humano para hacer determinadas pruebas que son difíciles de automatizar, y las cosas que se pueden automatizar y que son de fácil mantenimiento también, porque hay que evaluar esto, tal, lo puedo automatizar, pero después mantenerlo capaz que es muy complicado. Entonces ahí hay que hacer un balance siempre de qué cosas, como decía Arcadio, qué cosas automatizar, qué no, qué riesgos tengo de no automatizar algo, y me parece que siempre el lado humano siempre tiene que estar. Sobre todo por el tema de descubrir cosas, porque las máquinas pueden descubrir cosas en algunos casos, pero en general somos mucho más creativos los humanos para romper algo que una máquina. Sin duda. Otro tema interesante y saco acá es el tema de los principios del testing, que por ejemplo ICTQB presenta. Hay uno que es la falacia de la ausencia de error, y eso es algo que se tiende mucho con la automatización. Corro mis casos y digo, todo está bien porque todo dio verde. Y ahí viene también lo de la paradoja del pesticida, ¿no? Es como, bueno, yo tendría que buscar entonces nuevas formas de buscar dónde más puede haber errores y no solamente acomodarme a que si está dando verde está todo bien. Entonces, jugar Sí, con esto siempre, y ahí es donde entra la importancia del testing más humano, de tener esa creatividad y toda esa curiosidad. sí, totalmente. A mí hay, de lo que dijiste, hay dos cosas que como que me llaman la atención o me dan para comentar algo. Uno es, un pipeline que siempre es verde no te está sirviendo, básicamente, Sí, no porque sirve. no estás detectando nada. Si tenés test que siempre pasan, evalúa a ver si realmente tiene sentido tenerlos, o si conviene cambiarlos para otra cosa. Es que no estás detectando los bugs que deberías detectar. Y después, por otro lado, he visto varios proyectos que dicen, tengo 80% de cubrimiento, tengo 90% de cubrimiento, todo anda bien. Y entras a ver los tests, y los tests no están probando la funcionalidad, están tratando de llegar al cubrimiento. Entonces es fundamental ahí que definas los tests de una manera correcta, de que estés testeando una lógica, estés testeando algo que sea relevante para el negocio, y no apuntar a X porcentaje de test o que las cosas sean verdes nomás. Y en eso de que las cosas sean verdes nomás, me parece que una estrategia que es muy buena es lo que hace TDD o BDD, que vos primero haces el test que falla, verificás que eso falla con lo que estás haciendo actualmente, y después que haces el cambio, verificás que es verde. Entonces eso ya te da una pista de que por lo menos el test está testeando lo que se supone que tiene que testear. Que me parece que es algo que a veces confiamos por ego, o pecamos por ego, que ahora decimos, sí, yo implementé la funcionalidad, sé que tiene que andar este test, y después el test pasó verde, pero no sabes si realmente estás testeando lo que estás testeando, porque capaz que una flag o una condicional en un if hace que eso siempre sea verde. Entonces es como que, nada. Buenísimo eso, Roger, gracias. Bueno, ahí saltando un poco, no quería quedarme con la duda de preguntarle a Andrei el tema del performance. El performance es ese tipo de prueba que casi siempre queda al final, ¿no? Como ya está todo listo, vamos a ver si aguanta 1000, 2000, 1.000.000 de conexiones y descargas de los diferentes tipos de pruebas de performance que existen. ¿Cómo se integra esto a esto de las buenas prácticas de DevOps, de Continuous Integration, Continuous Delivery? Y no sé, me interesa muchísimo y no sé si en qué momento Sí, juega. sí, ahí como lo primero que se me viene a la mente es que se integra de la misma forma, digamos, que las pruebas funcionales. Muchas veces la gente piensa que automatización, integración a pipeline, y eso es exclusivo para las pruebas automatizadas funcionales, pero la realidad es que vale también para todos los que son los aspectos no funcionales de un producto, en este caso performance, que es lo que tengo más experiencia, pero también seguridad y accesibilidad, todos los temas, digamos, no funcionales. Por otro lado, respecto específicamente a las pruebas de performance, ahí como que hay un cambio de paradigma, digamos, en lo que respecta a las pruebas de performance clásicas o que no están relacionadas a la integración continua, por el hecho de que tal vez no sucede tanto en lo funcional, pero nosotros en la prueba de performance típica lo que hacemos es, bueno, medir, diseñar escenarios a lo que nosotros pensamos o estimamos que el sistema va a estar expuesto en producción. Esto es en términos de carga, ¿no? De cantidad de usuarios, de cantidad de pedidos por segundo. Y en base a eso después automatizamos nuestros flujos
generamos los ambientes para las pruebas, instalamos la monitorización necesaria y ejecutamos y vemos si el sistema, si bajo esas condiciones el sistema es capaz de procesar esa carga en los tiempos que se requiere o no. Ahora, cuando se habla de pruebas de performance en integración continua, ahí cambia un poco el punto de vista, digamos, porque se presentan varios desafíos a los que antes no teníamos, entonces hay que cambiar un poco el punto de vista. Y de repente no es tanto probar si el sistema va a soportar determinado escenario de carga o determinada carga que nosotros estimamos, sino más bien detectar rápidamente, siguiendo el enfoque, digamos, de detectar problemas lo más rápido posible en nuestro sistema. A performance se traduce eso en detectar rápidamente degradaciones ante mínimos cambios que vos vas omitiendo o agregando a tu sistema, ¿no? Entonces ahí como que cambia un poco el enfoque y tenés que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo, cómo medir cuando se degrada el sistema, qué es que se degrade también. Entonces, ahí ya hay un cambio desde el punto de vista del diseño de la prueba, qué automatizamos, qué no. De repente vos en la prueba clásica automatizás flujos como más end-to-end, digamos, o flujos que haría un usuario real, y en la prueba dentro del esquema de CI/CD automatizás como funcionalidades específicas o servicios específicos y los probás uno a uno, digamos, porque te interesa ver las degradaciones que va teniendo ese servicio o esa funcionalidad específica, ¿no? También otro gran cambio, digamos, es que para detectar esas degradaciones lo que se hace típicamente es comparar cómo fue el rendimiento de esa prueba o los resultados de esa prueba en base a la versión anterior. Entonces, vos tenés, por un lado, seteás umbrales esperando, digamos, con los resultados que vos esperás, digamos, pero no lo comparás de repente contra un baseline fijo del sistema, sino que lo comparás contra la versión anterior de esa misma funcionalidad. Porque claro, pasa eso de que el sistema está cambiando constantemente, ¿no? Entonces vos de repente no te rinde tanto ejecutar un baseline para determinada versión del sistema y tenerlo como referencia, porque en el día de mañana esa versión del sistema ya no existe más. Y bueno, ahí podemos entrar en una cantidad de desafíos, digamos, que se encuentran a la hora de incluir las pruebas de performance en un pipeline. Por ejemplo, no sé, desde los datos a generar hasta contra qué ambiente ejecutar y hasta qué validaciones hacer, qué controlar, qué medir. De repente vos en una prueba clásica medís determinados indicadores desde el punto de vista más del usuario, como puede ser tiempo de respuesta, porcentaje de error, pero también a la vez estás midiendo del lado del sistema recursos, consumo de recursos en los servidores, estás midiendo la red, y eso en las pruebas de integración continua de repente no te vale la pena medirlo tanto. Y en cambio sí te interesa medir más en términos de degradación, sí, propiamente dicha, de los tiempos o de la capacidad del sistema de responder en términos de transacciones por segundo, y bueno, el porcentaje de error obviamente también. Que ahí en mi experiencia, sí, perdón. No, termina, disculpa. No, solamente quería recomendar, ya que te interrumpí, el tema de que si quería profundizar mucho más, ahora continúas tú, Andrés, que había una charla que tenemos en nuestro canal de Leandro Meléndez, conocido como Señor Performance, que habló sobre claves para performance continuo y dio algunos detalles ahí más específicos solo de performance. Y luego aquí en la descripción del video dejamos ahí los enlaces donde las cosas que estamos mencionando. Entonces, disculpa de interrumpir, Andrés, continúa. No, por favor. Es completamente válida la interrupción. No, que iba a comentar una cosita más relacionada a lo que estás diciendo, que en mi experiencia, de las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de integrar las pruebas es
el tema del ambiente de pruebas, nosotros es ideal, digamos, tener un ambiente exclusivo para las pruebas de performance, porque vos cuando estás ejecutando, al estar midiendo tiempos de respuesta y temas relacionados al rendimiento, es fundamental que nadie más esté interactuando con el sistema para que no influya en esos resultados, ¿no? Y a diferencia de las pruebas de performance clásicas, por decirlo de alguna manera, donde es recomendable que el ambiente sea lo más parecido a producción posible, acá al estar comparando resultados entre una misma funcionalidad en igualdad de condiciones, digamos, de repente no es tan necesario que sea exactamente igual a producción, pero sí mantener las condiciones del ambiente entre una prueba y otra, ¿no? Para que vos la comparación que puedas hacer sea una comparación más justa. Eso es importante tener en cuenta. Yo Mira, te hay iba una a pregunta acotar aquí ahí. que está. Ahí va. No, que le iba Dale, a acotar ahí, voy a hacer la pregunta. André, que el mantenimiento, es tal cual como decís, el mantenimiento de las pruebas de performance en CICD es importantísimo y es como que va por otro lado en general que lo que uno se imagina de mantenimiento de las pruebas. O sea, seguramente no es que vayas a estar manipulando, cambiando el endpoint al que le estás pegando, lo que sea, o el parámetro con el que vas, sino que normalmente el mantenimiento es justamente de lo que comentaba André. Los thresholds, los umbrales estos de performance que uno busca, hay que tenerlos muy ajustados, porque también te puede pasar lo que comentaba Roger, un pipeline que tenés, digamos, si la parte del pipeline en la que estás ejecutando tus pruebas de performance está siempre en verde, tenés los umbrales súper idos y lo que tenés que hacer es ajustarlos. Debería de fallar cada tanto y deberías de estar ajustando constantemente esos umbrales. No poner umbrales tan grandes que te olvides de la performance y hasta a partir de este punto no es aceptable, sino simplemente tenerlo como un testigo de cambios en la performance, digamos. Eso nos pasó con Andrei en un proyecto bastante grande que estuvimos haciendo mantenimiento de pruebas que estaban corriendo así en integración continua. Una empresa tiene una cantidad de pruebas y, digamos, gran parte de las pruebas que ellos tenían como, mirá, estas pruebas están rotas, están rojas hace no sé cuánto, no sé qué, o sea, no pasa un pipeline por acá hace 6 meses, y de repente era ajustar el umbral un poquito. Y se les había degradado hacía no tanto tiempo, capaz, la performance de ese servicio puntual, pero como no tenían a nadie monitoreando activamente eso, se les había ido. Y claro, el tema además ahí es que como vos lo que necesitas es el histórico y eso, perdés una cantidad de información y la posibilidad de actuar en el momento. Entonces, al final, si llegás muy tarde, no sabes si la performance se degradó, cuándo se degradó, por qué se degradó. Simplemente tenés que asumir, la performance se degradó, esta nueva es aceptable, sí o no. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de mantener las pruebas de performance en CICD, más que con el resto de las pruebas, en mi experiencia. Sí, Tal cual, ahí, tal cual. a mí me parece que un punto que me parece que muchos equipos o en general se peca es, se empieza a automatizar y es como que hay algo continuo de que se van agregando pruebas, pero no hay mantenimiento, como decís vos, de Sí, las sí, pruebas que sí. ya había. Entonces es como que se va apilando toda la cosa y hay que ir limpiando. Es como el código mismo de una aplicación. Uno tiene Sí. que ir limpiando las cosas que ya no se usan o que son redundantes. Hay que estar continuamente mejorando eso. Eh, eso como comentario general, me parece que es algo que a veces nos olvidamos, o lo que decís vos, a veces se dejan las pruebas corriendo y se sabe que las pruebas corren, y Sí. nadie las revisa para ver si realmente están corriendo en las condiciones que debería. Y después otro punto, con eso que me quedó picando ahí de lo que dijiste vos, JP, es que una de las bases de Continuous Delivery o de Continuous Integration es que cuando el pipeline se rompe, cuando una integración, por eso es Continuous Integration, cuando algo Sí. se rompe hay que ir y atacar eso, es como Sí. de lo más importante que tenés en el momento, todo el equipo tiene que tratar de resolver eso, no puedes tener un pipeline en rojo todo el tiempo o por un periodo prolongado, porque eso significa que la gente, o sea, lo que va a pasar es cuando tenés un pipeline así, la gente va a empezar a desconfiar del pipeline, el pipeline falla, yo qué sé, a veces falla, a veces no, yo qué sé, y Vos ya nadie mergeás ya tranquilo. tiraste todo por la borda, Claro. digamos, ya tiraste todo el proceso Sí, por la borda, y sí, cualquier tal cual. que agregue no va a agregar ningún valor. Bueno, es que era sorprendente eso, que digamos, como en la empresa tenían la sensatez de repente poner en la definition of done el hecho de que para cierto tipo de servicios tengan que tener pruebas de performance corriendo en integración continua, que es algo bastante elevado en cuanto a buenas prácticas, pero al mismo tiempo la dejaban pudrirse. O sea, sí, lo dejaban corriendo la primera vez, pasaba, bueno, me olvidé y nunca más la miro, ¿entendés? O sea, pero Claro. cosas que uno va viendo, ¿no?
Sí, ahí en particular otra cosa importante es que claro, muchos desarrolladores lo que hacían era que al estar eso definido en la definition of done, hacían las pruebas simplemente para cumplir con eso. Y no con el objetivo De medir nada. real que deberían tener las pruebas, que sea medir el rendimiento de esa funcionalidad o detectar posibles problemas, ¿no? Entonces, simplemente lo hacían para cumplir y no se le daba más mantenimiento, como decía Juan Pablo, o de repente había pruebas que estaban fallando hace meses Sí, y nadie hacía nada, ¿no? Era tipo, eso está fallando sí, ahí, está así hace 3 claro. meses, nadie sabe, nadie se fijó. Sí, Hoy de repente la persona que había escrito la prueba ya no estaba, entonces, ¿quién es ahora el responsable nuevo de esta prueba? claro. Es complicado, tiene Que que haber un eso mantenimiento también, activo, digamos, de esas cosas. exacto, Sí. eso también va de la mano con lo que decías hoy vos, Roger, de que si el pipeline da todo verde no te sirve para nada, Mm, también, si el pipeline te está avisando algo y vos no le das importancia, tampoco te está sirviendo para nada, ¿no? tal cual. Es como respetar nuestro trabajo, ¿no? Nuestro esfuerzo, de hacerlo Sí, valer, es el caso opuesto de manteniendo. lo mismo del pipeline verde, ¿no? Pero Tal exactamente cual, lo mismo. tal cual. Bueno, incorpora aquí otra pregunta, así como mencionó Andrei el tema de no funcionales y hablamos un poco de performance. Nos preguntan sobre el escaneo de vulnerabilidades con WhatsApp para aplicaciones web, si se puede incorporar o si han tenido experiencia de incorporarlo en pipeline, en integración continua. Honestamente, yo no lo he hecho nunca, pero si existe alguna herramienta que se pueda ejecutar por línea de comando que haga ese análisis más o menos parametrizable y te dé un exit code que no sea cero si falla, sí. Así de sencillo. Cualquier cosa que te maneje los exit code cero y no cero por terminal, la puedes integrar en un proceso de CICD. O sea, capaz que es de lo más avanzado, digamos, de Sí. Continuous Delivery, el tema de tener chequeo de seguridad, pero existen herramientas, por ejemplo, para las imágenes de Docker existen herramientas como Claire que te permiten Ujú. chequear vulnerabilidades en el pipeline y definir qué cosas son críticas y qué no. Entonces, si tenés algo crítico, te va a fallar el pipeline y vas a tener que ir y aplicar un parche dentro del Docker, o vas a tener que cambiar algo en la forma en cómo se usa el Docker. Entonces, sí hay de todo tipo de herramientas, digamos, de escaneo de vulnerabilidad y por lo general se integran bien al pipeline y se integran, como dice Juan Pablo. Integrar algo en el pipeline es muy sencillo, es como dice Juan Pablo. Fácil. Es un comando que te da 0 o 1 y si es 0 está mal, si es o al revés, 0 está bien, Si está 1 está bien, mal. uno está mal y chao. Ahí, El Robert, después te resto, pido entonces, cuando te pongamos las notas de estas cosas que hemos hablado acá en la descripción, poner también esa herramienta que mencionas por si a alguien le interesa y quiere Bien, buscar, sepa cuál es sí, sí. y usarla. Acá nos preguntan y parece que quedó interesante lo del inicio, ¿no? Como empezamos. Está bien también como ir terminando con lo mismo, con el planteamiento del problema, ¿no? En este proyecto que comenzamos desde cero, que tuvimos ese reto, o que tenemos ese reto, de ir generando esa estrategia e irla implementando, cómo nos está yendo, cuáles fueron los primeros pasos que siguieron, como para si alguien va a enfrentar un reto parecido, pueda tener esa experiencia por parte nuestra, ¿no? Bueno, de nuestra parte, en nuestro proyecto, hoy por hoy es un éxito. Pipeline se logró poner en los distintos ambientes y nos sirvió de mucho algo muy puntual, que Juan Pablo lo trajo a colación al principio, que es la colaboración entre los equipos. Fue de vital importancia que la líder en la parte de desarrollo se juntara con el equipo de automation y nos dijera, bueno, ¿qué necesito yo agregar a mi proceso de desarrollo para ayudar a lo que sería toda la parte de automatización? Y fue de vital importancia reunirnos con el equipo de Devo y que dijeran, bueno, ¿cómo juntamos todo el proceso de la parte de automatización en nuestro proceso como Devo de la integración a nuestro pipeline, donde se hace todo el deploy y toda esta parte? Y ya te digo, eso fue, yo digo que brillante. Yo me sentí muy bien porque había tenido estas otras experiencias donde todo el mundo no reacciona de la misma manera, donde las parcelas están como medias establecidas y como que no se trabaja igual y realmente fue muy bonito y pensar de que todos vamos sobre el mismo bote remándola hacia el mismo lado para que el proyecto tenga el éxito que se merece. Y Sí, hoy por hoy va sobre la marcha.
Sí, hay algo Sí. más para agregar a lo que decía Rocío, es que en ese proyecto tampoco sucedió que después de la propuesta del cliente, digamos, de nosotros hacemos lo que ustedes nos digan respecto a integrar las pruebas en el pipeline, fue que nosotros fuimos y le dijimos hay que hacer esto, 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 esto y esto. Acá es importante tener presente que es algo que se construye entre todos, ¿no? El tema, yo cuando fui con esta propuesta a nuestro equipo de Abstracta, bueno, que estaban involucrados obviamente Juan Pablo y Roger, que están acá hoy, algo que me queda, que yo, así como ellos me trasladaron la responsabilidad a mí, yo la tiré para el grupo y la lista de preguntas que ellos nos hicieron, y bueno, y ellos me decían que a todas las respuestas, a todas las preguntas la respuesta es siempre depende. Depende de cómo sea tu sistema, depende de los procesos de desarrollo que vos tengas, depende de lo que quieras probar y de cuáles son tus criterios de calidad para tu producto. Entonces, a fin de cuentas, no es que haya una receta para integrar todas tus pruebas al pipeline, sino que es importante irla construyendo de acuerdo al conocimiento de las distintas áreas y de cuál sea el objetivo de ejecutar en tus pipelines, ¿no? Buenísimo. Ahí yo complemento con alguna pregunta por acá que habían puesto, que era que si están comenzando un proyecto desde cero con esto, ¿qué es más recomendable? ¿Comenzar con pocas funcionales o con muchas unitarias? Creo que lo habíamos tocado, pero es como, ok, ¿por dónde arranco? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pujar para que el equipo tenga más unitarias? ¿Ir haciendo algunas funcionales? Ahí algo importante de automatización es que no meternos a automatizar si no están estables, ¿no? Las funcionalidades. Por lo tanto, siempre hace falta un testing de otro tipo, más manual, más exploratorio, más programado, pero que logre esa estabilidad en las funcionalidades y luego entonces para que haya menos retrabajo en cuanto a mantenimiento y demás. Pero ¿qué sería como una estrategia adecuada, nos preguntan, con respecto a cómo arranco? La que agregue más Ahí, valor, en mi opinión. sí, Según de el acuerdo. negocio, la que más valor le agregue. Claro. Sí, a mí es como la misma respuesta que Andrei, que dijo Andrei. Depende del tipo de aplicación que tengas. Por ejemplo, si es una aplicación que está muy orientada a integrar dos sistemas, capaz que te conviene arrancar por más alto nivel, de probar la integración en sí y no hacer tanta prueba unitaria de componentes o clases que tenés adentro del proceso. Siempre me parece como que hay que priorizar en base al valor que que te va a dar la prueba y el costo que tiene. En base a eso vos definís qué es el tipo de prueba que necesitas hacer en cada caso. Por lo general, como decía Rocío hoy, se estila tener como una pirámide de Kohn donde tenés muchas pruebas unitarias, pocas pruebas de integración y aún menos end-to-end, sobre todo por el tema de eficiencia cuando vas a correr pipeline y reducir el feedback loop, reducir el tiempo entre que hay algo mal y vos lo detectás. Si vos tenés mucha prueba unitaria y hay algo mal, seguramente lo detectes rapidísimo. Además, las pruebas unitarias son súper rápidas. Si vos tenés una prueba, un caso muy complejo que involucra muchos componentes, eso seguramente demores en detectarlo porque lo vas a tener una prueba end-to-end que seguramente sea de lo último que corras en tu pipeline. Entonces, ahí me parece que también depende mucho del equipo, del contexto que haya en el entorno, la cantidad de entornos que tenga, no sé, el tipo de aplicación es muy dependiente. Si está, por ejemplo, es algo muy complicado de hacer, por ejemplo, pruebas unitarias sobre un sistema legacy. Entrar en un sistema que ya está todo armado y que tiene años y nunca se hizo una prueba unitaria, es muy complicado. En ese caso, capaz que arrancaría más por una prueba de smoke, una prueba de funcional o de integración, para ver que por lo menos la base anda bien. Y después de ahí ir bajando. Si arrancás con algo de cero, ahí capaz que tiene más sentido arrancar armando la pirámide de abajo, me parece. Pero es muy importante el tema ese de armar de abajo, ¿no? Es muy importante esto de hacer valer la importancia de las pruebas unitarias, de entender como tester, ya que esto es un público más de tester, la importancia de cada vez hacernos un poco más técnico y poder meter la mano o al menos poder opinar, hacer valer la importancia y demás para poder generar ese compromiso del equipo a que es responsabilidad de todos el testing y que cómo aportamos todos a este enfoque y a este tema el objetivo. Estaría buenísimo ir a Continuous Integration, Continuous Delivery,
pero la gente lo ve como el de DevOps que tiene que configurar el pipeline y lo que tiene que automatizar. Y en verdad, como usted ha mencionado durante toda la charla, todos tenemos ahí responsabilidad en todos los miembros del equipo y está claro como, está bueno como saber cada cual por dónde comienza aportando y ahí los desarrolladores comenzarían con tremendo empuje si logramos que todos tengan sus pruebas unitarias. Ahí alguien nos preguntaba sobre qué creíamos del TDD. Capaz no está tan así como que para tener Continuous Integration hay que tener TDD, pero sí nos crea como esa buena práctica, ¿no? De que tenemos todas las pruebas. O sea, objetivamente hablando es bueno. Objetivamente hablando yo creo que es bueno. No es necesario seguirlo a rajatabla tampoco. Pero como concepto, como idea a tener en cuenta, por decir un ejemplo, nosotros en el equipo que estoy trabajando ahora de desarrollo, uno de los componentes de la aplicación lo íbamos a refactorear, a reescribir básicamente, y lo primero que hicimos, como no tenía ninguna prueba automatizada, fue antes de hacer el refactor, la reescritura, hicimos toda una suite de pruebas automatizadas para establecer el estado actual, poder arrancar a trabajar en el refactor y tener, digamos, como marco de referencia de cómo está la herramienta en este momento respecto a ese baseline que habíamos establecido, estas pruebas, que si yo no hago esas pruebas antes de arrancar el refactor, en realidad tengo que andar haciendo regresiones a mano una vez a la semana eternas para saber dónde estoy parado. Y el hecho de haber invertido, sí, tiempo en hacer esas pruebas al principio y capaz patear un poquito hacia adelante el proceso de desarrollo, igual me agrega valor a lo largo de todo el proceso de desarrollo, y cuando termine el refactor y lo siga manteniendo, me va a seguir agregando valor. O sea, es una inversión de una vez, con sí, obviamente, su costo de mantenimiento, pero que se paga. Yo tengo duda de que se paga por sí misma. No sé, Roger, qué opinión tendrá, pero calculo que. Sí, totalmente. ¿Ahí? Dale, Roy. ¿Vas a algo más o...? No era eso. Mira, hay una pregunta, me parece muy interesante, ¿no? ¿Algún consejo para los que iniciamos? Me imagino que iniciamos en el tema de Continuous Integration, Continuous Delivery, o no sé si será de automatización. Pero bueno que lo introduzcan porque me gustaría que termináramos, porque el tiempo bien se nos ha ido volando la hora, quedan 3 minutos. Entonces, me encantaría que termináramos resumiendo un poco de lo que hemos hablado, que ha habido notas súper interesantes y luego trataremos de resumirlas y publicarlas o aquí mismo en la descripción del video para que quede como ese punteo de las cosas que hemos hablado y creo que ha estado bastante rico, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Entonces, me gustaría terminar si le preguntara a cada uno de ustedes un consejo, un tip, una buena práctica, algo para lograr esos resultados que buscamos en integración continua. ¿Qué sería? Entonces, no sé si quiere arrancar por ahí o dando la palabra. No sé, Rocío, por ejemplo. Bueno, yo traigo una frase que la dijo Andrew Cornell, que dice: el trabajo en equipo es la habilidad para trabajar juntos hasta una visión común. Y me parece que para que tener este éxito final de cualquier producto con calidad, tenemos que estar todos involucrados y tenemos que estar todos unidos en ese sentido. Buenísimo. Eso me acordó una frase de Lisa Crispin que dice que, y Janet Gregory fue uno de sus libros, que son las personas y no las herramientas o metodologías las que hacen los proyectos successful, exitosos, gracias, exitosos. Entonces va muy unido a eso y esto es más de un enfoque ágil. Entonces está muy relacionado y sin duda es primordial el equipo, así que buenísima respuesta para iniciar. Gracias, Rocío. Juan Pablo, que es el siguiente que tengo aquí en la imagen, ¿algún consejo, tipo en la práctica de todo lo que hemos hablado? Sumando a lo que dijo Rocío, lo que yo recomiendo para los que están arrancando es arranquen. O sea, no pospongan el tema de armar un pipeline hasta que tengan la suite perfecta de pruebas y que tengan todo así. Aunque tengas una prueba, arranquen a hacer algo, porque eso te va a dejar un histórico de información súper útil a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Y después, como recomendación, el blog de Martin Fowler tiene pila de artículos de testing, desarrollo, DevOps, de buenas prácticas, de todo. Lleva invitados cuando, o sea, si él no se siente capaz, no sé si que no se siente cómodo, pero si le parece que alguien sabe un tema, lo invita y lo publica.
Entonces, de DevOps puedes llegar a encontrar cosas súper interesantes ahí. Te recomiendo que todos lo lean. Igual dejamos en los comentarios, Sí, luego sí. cuando publiquemos el video, esa sugerencia que me parece muy buena. Igual podrían sugerir, ¿no? Bibliografía, cosas interesantes para Un los que más están uno. iniciando sobre todo. Yo le doy un Dale, más uno Jorge. a la sugerencia de Juan Pablo. La Bliki se llama. Sí. Nosotros en Astrata tenemos la de Fede Toledo, que también es similar, que tiene invitados y presenta cosas, pero sí está muy buena la Bliki. Para todo, hasta para arquitectura, de todo un poco ahí. Sí. Buenísimo. Ya que estás ahí, Roger, ¿cuál sería tu consejo, tu buena práctica? Me parece que ya, para arrancar, como que me parece que ya comentaron las dos principales cosas, Juan Pablo y Rocío. Si quieren ir a un material, digamos, o algo de leer, y les gusta leer, el libro de Continuous Delivery de Jeff Humble es como la Biblia de Continuous Delivery, tiene de todo, tiene respuesta a muchas cosas. Es un libro largo, pero tiene mucha información y muy útil y te hace reflexionar pilas sobre... Porque también en esto de Continuous Delivery es como un cambio de cabeza también, es como un cambio de filosofía. Y es un cambio organizacional y no solo de herramientas, digamos. Entonces me parece que ahí hay mucho de que te hace como el clic en varias cosas que decís, sí, la verdad tienes razón, y tiene mucho de motivación también. Entonces me parece que ese es un súper recurso. Y una frase que quiero rescatar de ese libro, que es como lo que más me quedó grabado, me parece que en general es como lo que más queda grabado, y lo uso no solamente en desarrollo, sino en la vida, cuando hablo con mis hijos y le planteo cosas, es, si te duele, hacelo más seguido. Y hace que el dolor esté más visible, digamos, en cierta manera. En realidad eso yo lo replanteo en español. Esto dice, if it hurts, do it more frequently and bring the pain forward. Si lo hago en español, yo lo digo, si algo te cuesta, trata de invertir más, porque significa que no sos lo suficientemente bueno para eso, y lo que hacemos es lo contrario, ¿no? Es como decir, ah, no, esto no lo hago, mejor lo hago menos. Pero si vos haces algo que te está costando y lo haces más y lo haces más, vas a empezar a detectar formas de agarrar y optimizar eso, y también vas a empezar a ser mejor en eso. Y al final es un beneficio. Siempre mejorar en cualquier aspecto de la vida es un beneficio. Entonces yo me parece que eso es una elección de vida en realidad. Muy buena, Roger, gracias. Andrei, te dejo para el final. Cuéntame, Sí. ¿qué sería un buen No, consejo para ti? después de ese tremendo consejo de vida de Roger, cualquier cosa que diga yo no tiene sentido, ¿no? Tenía que haberlo dejado para el final. Si me dice, lo dejo para el final. No, nada, capaz que algo más relacionado al testing de performance, que me quedé con ganas de hablar mucho más de eso. Nada, simplemente que le den importancia también, que le tengan presente a todos los aspectos no funcionales de la aplicación. Muchas veces cuando se piensa en testing siempre se piensa en lo funcional, pero también hay que pensar en los otros aspectos. Y nada, y pensar en el approach de Shift Left Testing, de arrancar cuanto antes. Muchas veces, por ejemplo, para las pruebas de performance se piensa que hay que tener una versión de la aplicación estable o digamos, algo más parecido a la versión final. Con el approach de CICD hay que como que olvidarse de eso y arrancar cuanto antes, acompañado obviamente siempre del testing funcional, ¿no? Porque no es o una cosa o la otra, sino que son complementarias y las dos son importantes. Muy buena. Oye, muchísimas gracias a todos por la parte de nuestro panel aquí de expertos. Estuvo espectacular, se me fue rapidísimo, lo disfruté mucho. Vamos a seguir haciendo espacios como este porque creo que está bastante distendido, pero rico en todo lo que vamos hablando con nuestras vivencias y demás. Así que más que agradecidos, igual a los presentes, a los que están ahí del otro lado aportando. Aquí hay varios saludos, Wilda, Daniel, Noel, Juan y demás. Agradeciendo y felicitando porque les ha parecido muy bueno, así que les llega a ustedes también esos comentarios. Yo también agradecerle a todos por sumarse y que sigan así, porque vamos a ir con estos espacios al menos 2 veces al mes, uno en este formato, otro más de charla, y desde ya los invito al día 23 que tenemos al Fede Toledo, nada más y nada menos, y nos va a hablar de comunicación efectiva en el testing. Un tema muy importante, así que mañana mismo salimos con la divulgación, váyanse anotando, y los esperamos acá en otra Astrata Tech Talk para seguir compartiendo y más 7. Gracias a todos y nos seguimos viendo acá en nuestro espacio. Gracias a Rocío, Juan, André y Roger por participar.
Y Andrés, si te quedaste con ganas de hablar de performance, preparando la charla, siempre es bienvenido por cualquiera de ustedes o cualquiera que nos escucha. Si tiene algún tema interesante, nos ponemos en contacto y aquí siempre va a ser un buen lugar para compartir. Así que hasta la próxima, nos vemos acá. Gracias. Vamos. Chao, gracias.